de hoy. Vamos a trabajar ahora sobre algo que compete a una cultura. Yo lo voy a ver desde una perspectiva así muy generalizada a nivel mundial, pero después ustedes, la tarea va a ser la siguiente, ustedes van a centrarse en todo lo que veamos, cada uno de los aspectos, solo que ustedes ya se van a centrar en Guatemala. Y cuando ya se centren en Guatemala, ustedes lo van a exponer, por favor. Entonces, con ello, no sé, van a tener que buscar alguna técnica para poder exponer. Pueden utilizar, lo básico es PowerPoint, ¿verdad? Pueden utilizar esa técnica, pueden utilizar, por ejemplo, una aplicación Generali o si usted quiere Canvas, no sé, usted en su exposición me tiene que presentar todo lo habido y por haber que represente a las bellas artes en todos los esplendores que vamos a ver en esta semana. Esta semana no creo que alcancemos terminar ver todo contenido. Vamos a ver una parte, la siguiente semana vemos la otra parte, pero la tarea es la siguiente. Todo este contenido que nosotros vamos a ver de las bellas artes, que comprende la danza, la música, la pintura, el arte y todo lo demás, usted lo va a identificar y lo va a exponer en cuanto a Guatemala. Entonces usted va a investigar sobre las bellas artes en Guatemala en relación, ¿verdad?, a cada uno de los puntos que nosotros vayamos a abordar. Entonces, usted va a ver Bellas Artes en Guatemala, bueno, usted va a investigar cuáles son las Bellas Artes en Guatemala, qué son las Bellas Artes en Guatemala, y ya cuando usted vea música, bueno, ¿cuál es la música representativa, verdad? En Guatemala, cuando usted vea pintura, ¿cuál es la pintura representativa en Guatemala, verdad? Y eso ya es generalizado, porque ya estamos hablando de Bellas Artes. ¿Se entiende que van a ser jóvenes y lo van a exponer? Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Entonces, para que lo tomen en cuenta y lo anoten de ser posible, ¿verdad? Para tener claro esa situación. Muy bien, cuando nosotros decimos bellas es de belleza, ¿verdad? Y artes son diversas en relación al arte. El término es muy sencillo, no tiene nada de complejidad. Dice que son las bellas artes. Como bellas artes se denominan al conjunto de manifestaciones artísticas de la naturaleza creativa y con valor estético. En algún momento vamos a encontrar que también dentro de una bellas artes vamos a establecer que hay elementos naturales, es decir, de la naturaleza, perdonen, valga la redundancia, ¿verdad? Para que se pueda entender, que se establece como un patrimonio de belleza, en donde el hombre no tuvo ninguna intención de crearlo, pero también vamos a entender que existe las bellas artes que se van a centrar en la creación de un hombre. Y entonces ahí sí ya cambia, ¿verdad? Esa distinción de la cual yo les estoy manifestando. Porque en este caso sí ya hay una intención del hombre para poder crear algo específicamente. Dentro de estas 7 disciplinas, porque las enmarca a nivel generalizado, antes del siglo XX, se marcan estas 7 y a ustedes se van a dar cuenta que el hombre le va a ir sumando, ¿verdad? A estas artes otros elementos. Tenemos entonces, dice, se encuentran, les decía, la pintura, se encuentra la escultura, la literatura, la danza, la música y la arquitectura. Estas eran algunas de esas 7 que nosotros mencionamos, pero vamos a prestar atención porque después se van sumando algunas otras. Y aquí ya me lo aclara, en el siglo XX, ¿verdad? Ya se suma el cine también. Y más adelante se van a dar cuenta ustedes que otros elementos se van sumando. El concepto de bellas artes se aplica sobre aquellas disciplinas artísticas destinadas a la contemplación, es decir, que no cumple una función utilitaria. O sea, yo no voy a decir que esta mi pintura que tengo aquí, ¿verdad? Me está sirviendo, ¿verdad? Eh, para informar, ¿verdad? La pintura no me sirve de nada para informar y yo no voy a tener, digamos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Esa utilidad en la misma, sino yo aprecio, ¿verdad? Una pintura de arte. O sea, ¿qué se imaginó
el pintor cuando lo hizo, qué se imaginó el escultor, ¿verdad? Cuando talló esa piedra, cuando talló esa madera y creó una escultura como tal. Entonces, a eso es a lo que se establece, ¿verdad? Y también algún momento, ¿verdad? Pues está integrado, miren, aquí por eso les decía, vamos a ir sumando, ¿verdad? Entonces, no tiene una utilitaridad. Entonces, entre la artesanía, a veces encontramos que es algo bonito, algo que tiene belleza, pero entonces ya le damos una situación útil, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hace esa distinción, ¿verdad? De la característica que tiene como tal, lo que es caracterizado entre las bellas artes. Dice, las características de las bellas artes, al menos en su concepción original, se caracterizan por los siguientes aspectos. Están destinadas estrictamente a la contemplación. No tienen ningún uso práctico, a diferencia de las artes aplicadas en objetos, en un uso cotidiano o en aquellas concebidas, ¿verdad? De un mero entretenimiento. Yo en algún momento les decía, cuando vimos la parte de las artesanías de Guatemala, por ejemplo, la representatividad de aquí, maya indígena de Quetzaltenango es una niña, ¿verdad? Una figura de dama, con el traje ceremonial, el ishkab, el nimpop, de verdad que es el huipil, el corte y el tocado que usan en la cabeza. Y esas al inicio, ¿verdad? Eran una representatividad dentro de la artesanía como un objeto decorativo. Hoy en día que la presentan, por ejemplo, para una maceta, que para adornando una canasta y la canasta sirve para otra cosa. Entonces, ahí es donde hace la diferencia, ¿verdad? De esta parte. Dice, se disfruta por medio de los sentidos visuales y auditivos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay música y la música la percibimos a través del oído, ¿verdad? Por ejemplo, quien no ha escuchado, ¿verdad? El himno nacional, quien no ha escuchado, por ejemplo, la melodía, ¿verdad? De la luna de Xelajú, o por ejemplo, las melodías en marimba, la luna entre ruinas, ¿verdad? Quien no ha escuchado, por ejemplo, un vals, etcétera. Entonces, vea cómo vamos en esa sintonía, ¿verdad? De poderlo establecer. Y visual, pues quien no ha visto, aunque sea la Mona Lisa, ¿verdad? En una fotografía, en una postal, en un póster, busco yo ahorita la Mona Lisa, ¿verdad? En imágenes y ahí la puedo ver. Entonces, esa contemplación, ¿verdad? Visual que nosotros podemos tener. También dice que son prácticas, ¿verdad? A un tacto. En este caso puedo en algunos elementos, ¿verdad? Tocarlo, palparlo. Si fuera alguna situación, ¿verdad? De gusto, dentro de las mismas también vamos a integrar, ¿verdad? Aparte de la gastronomía, porque cuando existe una referencia típica hacia el origen de donde proviene, pues ahí vamos a establecer. Han sido deliberantes concebidas con el contexto de una tradición estética consagrada, sea como una continuidad o como una ruptura. ¿Por qué nosotros hablamos de continuidad y ruptura? Porque en algún momento este proceso ha sido, ¿verdad?, llevado de generación en generación y se mantiene. Y va a haber algún procepto que fue roto. Hasta ahí llegó, terminó, se acabó, pero más sin embargo tuvo su existencia, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros establecemos. La continuidad podemos observarla, por ejemplo, en todas las obras de arte que Leonardo da Vinci estableció durante una época, ¿verdad? Un siglo, una edad, una época, años específicamente, varias obras. Y tuvo la ruptura cuando él dejó de crear, es decir, ya presentó, ¿verdad? Que él falleció y ya no hubieron más obras, entonces se rompió, ¿verdad? Y luego continuaron otros, posiblemente sus discípulos, sus pupilos, ¿verdad? En la continuación de desarrollar estas actividades, pero en este caso vamos a establecer, ¿verdad? Que, o sea, ya ahí quedó y continúa, pero ya es otro autor. Entonces, en esas ideas es como nosotros establecemos, pero óigase muy bien, lo excluye de un arte popular. Y entonces acá viene esa parte que yo les decía. Si yo recuerdo, por ejemplo, la Capilla Sixtina, ¿verdad? En este caso,
pues yo no voy a decir que la Capilla Sixtina la vamos a ver en un mural, ¿verdad? En el Parque Central y luego la veo en otro mural en Ciudad Capital y otro. No, o sea, solo existe una Capilla Sixtina. Y entonces lo excluye de un arte popular porque no es algo que yo lo encuentre, ¿verdad? En cualquier lugar. No, pues, ahí definitivamente rompe con esa situación. Dice, se enfoca en varios valores estéticos, sí, porque esa es la esencia de tener, por ejemplo, lo que representa como tal, ¿verdad? A esta situación de bellas artes. O sea, es la selección, es la esencia y pureza de algo específico. Entonces, no vamos a tener, por ejemplo, lo que les hacía ver, ¿verdad? En este caso, no tenemos en cuenta el arte popular. Yo le voy a decir a usted, mire, va a comprarse una su servilleta típica porque eso es un arte hermoso y bello, ¿verdad? Y usted dice, ah, bueno, sí, ¿verdad? Y se va a comprar una docena de 1000 colores y estilos porque es parte de un arte popular. No, o sea, esa es la separación, ¿verdad? Que se tiene de la misma. Dentro de las mismas, la clasificación o división de las bellas artes se establece en el siglo XX. Remite a estos 7 tipos de manifestaciones artísticas modernas, incluyendo al cine. La última disciplina, que es el cine, pues se incorpora, ¿verdad? Después de esa es su trayectoria que nosotros hemos observado en la misma evolución del cine. ¿Quién de ustedes no me deja mentir, verdad? Que hay canales que es un poquito chistoso, ¿verdad? Verlos porque son películas en blanco y negro. O sea, fue la esencia de aquel entonces, ¿verdad? O sea, la manifestación que se daba de esos inicios. Entonces, lo mismo pasa, ¿verdad? Con las bellas artes. Guarda la esencia de estos elementos y luego, ¿verdad? Pues se suma el cine como tal. Entonces dice, las 7 bellas artes son la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza y la arquitectura y también el cine. Conozcamos entonces cada una de ellas. Empezamos con la arquitectura y nos presenta, miren, esa belleza, esa forma en todo su esplendor, porque entonces acá, como nosotros vimos también aquella parte del arte, se recuerdan al inicio, vamos a recordar cómo están estas cúpulas, cómo están estos tallados, cómo están, mire, estos ventanales, ¿verdad? En forma circular, esta torre, dentro de la torre, pues hay acabados y hasta lo decorativo de este lugar, que podemos observar que todas las casitas son de teja y aquí, ¿verdad? Ladrillo. Entonces, vean, o sea, son distintivos que en un momento determinado nosotros observamos como un arte específicamente. Entonces, dice, la arquitectura está relacionada a una función utilitaria. Si bien es cierto, sí, pero la esencia de la creación como tal, de la proyección y visualización valga la redundancia, a la vista, pues nos representa ese arte. No es tanto que yo tenga, por ejemplo, este palacio que estamos viendo, ¿verdad? Y porque ahí vivo, no, vamos a la esencia de la arquitectura que nos manifiesta, ¿verdad? En su esplendor, la belleza que representa esa construcción como tal. Se ha convertido en reconocerla como una de las bellas artes en tanto la idea que proyecta y erige la edificación, es decir, el edificio en sí, no la forma funcional, ¿verdad? Les decía que como ahí vive el presidente, como ahí vive el príncipe, como ahí vive el rey, ¿verdad? O sea, eso no nos importa aquellos acabados y detalles que tiene en sí la estructura del edificio como tal. No toda arquitectura califica como arte, sino aquella que es concebida como un espacio de significaciones colectivas. Y por eso yo les mencionaba esas significaciones, ¿verdad? O sea, las cúpulas, los ventanales, la torre, los espaciados que tiene, por ejemplo, los materiales a utilizar. Entonces, todo eso tiene una representación estética, una representación simbólica. Por ejemplo, algunos menciona acá las iglesias, los monumentos, los conmemorativos, determinados edificios públicos. Y de esta parte asociamos, se recuerdan cuando yo les mencioné en Antigua Guatemala, casi que toda la estructura, ¿verdad? Es un aspecto colonial. Aquí en Quetzaltenango les dije la municipalidad, la iglesia catedral, la Casa de la Cultura, la Casa No, que está teatro municipal, el templete a Minerva, etcétera. Miren cuántos elementos tenemos nosotros entonces para poder observar y representar en un momento
esta parte de arquitectura. La pintura, y aquí viene, ¿verdad? Esa esencia que yo les hacía ver. En algún momento alguien diría, ay, pero yo no entiendo nada de lo que está ahí, ¿verdad? Al contrario, yo lo vería algo amoral, ¿verdad? Ver a una dama así. No, o sea, tiene una esencia significativa del por qué se establece, de cómo nosotros podemos concebir, ¿verdad? A un arte, cómo el autor en algún momento, si nosotros vemos, ¿verdad? Es una contemplación inmensa. Si usted ve, está el hombre como tal, ¿verdad? En forma generalizada, hombre, no va a decirme, no, pero ahí hay mujer, o sea, hombre generalizada, ¿verdad? Y también está la naturaleza, ¿verdad? En poder ver estos árboles, ver un agua. Miren acá, por ejemplo, flores, naturaleza, un hombre supremo, ¿verdad? Porque tiene alas. Ver la forma, ¿verdad? Natural de un ser humano, ver la distintiva dijera de una concha como que hace la apertura, ¿verdad? Del ser. Entonces, miren, cuestiones que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Según la esencia que nos viene a manifestar, que nos presenta. Alguien diría, vuelvo a repetir, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? Eso tan feo, ¿verdad? Es algo amoral, parece pornográfico por la forma en que lo presenta. No, es que vamos a la esencia que manifiesta, ¿verdad? El sentir, el pensar, la filosofía, la idiosincrasia que tuvo el autor para desarrollarlo como tal. Con esto, tenemos entonces, y dice lo siguiente, la pintura es una manifestación artística de carácter visual plasmada en superficie bidimensional. ¿Por qué bi? Porque tiene dos acepciones, ¿verdad? Cuya composición conjuga, en este caso, elementos como las formas, los colores, la textura, la armonía, la perspectiva, el espacio, las figuras, la intencionalidad, ¿verdad? Los elementos que están inmersos en el mismo, la intención de la persona, la intención ya sea directa o una intención también, llamémoslo subliminal, ¿verdad? Porque hay un trasfondo dentro de esa pintura, etcétera. Vean cómo se establece. Tenemos la escultura. En su momento yo le hacía ver a usted, ¿verdad? Que la escultura pues también es otro elemento que podemos tomar en cuenta, en el cual nos establece, ¿verdad? Vean acá, vean nuevamente, ¿verdad? Esa distinción que yo les hacía, pues nos representa un humano. Vea cómo hay una serpiente, ¿verdad? Que trata de atacar al humano. Vea cómo se entrelaza, ¿verdad? Entre varios. Y entonces las distinciones que nosotros podemos hacer del mismo. Mire, el arte regularmente antiguo era un arte muy complejo que tenía una representatividad en esencia. ¿Por qué en esencia? Porque era la visualización del pensamiento de ser humano. Y entonces no era tanto así como que lo atractivo que yo le pueda presentar a usted en colores, en diseños y estilos, sino la esencia de qué quería manifestar en este caso el autor. Y en algún momento les he mencionado, ¿verdad? Cuando tengan también pues ya tiempo, investiguen por su parte, investiguen mucho sobre la filosofía, ¿verdad? Porque la filosofía es la verdad que establecen los filósofos de acuerdo a su postura. Y entonces este arte pues representa esa parte, ¿verdad? Acá dice, la escultura es el arte de crear formas en espacio tridimensional. ¿Y por qué espacio tridimensional? Porque usted ya lo vio, ¿verdad? O sea, lo puede ver la figura, la talla, la forma, ¿verdad? Y ocupa un espacio. Entonces ahí, ¿verdad? Ya no es solo la pintura que está como que en un dibujo. Y dice, ya puede ser moldeada, puede ser tallada, puede ser esculpida, puede estar en relieve. Existen registros de actividad escultórica desde el periodo prehistórico. Y sí, miren, nosotros, ¿se recuerdan cuando vimos en esta parte de antropología aquella situación, ¿verdad? Del ser humano en cuanto a utilizar, ¿verdad? La piedra, la madera que la talló en algún momento, ¿verdad? Para ser representativo a una herramienta o algo que necesitó. Sí, hace alusión, ¿verdad? A esta manifestación. Tenemos la música también como otro elemento. La música, en este caso, dice, es el arte de combinar los sonidos aplicando principios de melodía, ritmo y armonía.
Y en este caso esa es la esencia, ¿verdad? El ritmo que va a tener las notas musicales a ejecutarlo, esa armonía tan hermosa y plena, ¿verdad? Que se puede establecer. Yo les decía, usted en algún momento ha escuchado diversa música, diversa. Usted ha escuchado posiblemente un vals, ha escuchado un son, ha escuchado, por ejemplo, un soneto, ha escuchado, ¿verdad? La quinta de Beethoven en música sinfónica. Usted ha escuchado, qué sé yo, tal vez una melodía, ¿verdad? En banda cuando las bandas escolares la ejecutan, ¿verdad? Entonces, vea, hay una armonía, hay un ritmo para poder establecer, ¿verdad? Un instrumento musical. Nosotros acá, dentro de esta, la clásica y antigua, vuelvo a repetir, ¿verdad? Está inspirada, ¿verdad? En aquellos instrumentos que tenían un sonido, pues, agradable. Yo no les puedo decir que algunos hoy en día, ¿verdad? Porque es ilógico, pero más sin embargo existe en la actualidad. Usted tal vez escuchó que en algún momento premiaron a este cantante Bad Bunny, ¿verdad? Que él pues había escrito unas melodías tan bonitas, ¿verdad? Que se había reconocido a través de la música, ¿verdad? Moderna, pues esa situación, eh, si es su cantante favorito, me disculpa, ¿verdad? Porque me reí, pero, o sea, lo veo tan ilógico, pero en fin, o sea, cómo cada persona va a tener un gusto, ¿verdad? Pero en este caso, para el arte, que sea arte como tal, pues tiene que tener ciertos principios, ¿verdad? La melodía a establecerla como las bellas artes. Y regularmente le decía, dentro de esta clasificación, pues nosotros vamos a escuchar mucho de la época antigua, ¿verdad? De este Chopin, les decía, ¿verdad? De Beethoven, de Ludwig, ¿verdad? Ellos en algún momento pues fueron en su época, ¿verdad? Grandes creadores de ciertas melodías que hoy en día todavía nosotros escuchamos. Luego tenemos la danza y la danza pues es algo, vean cómo lo establece, ¿verdad? Una danza muy clásica, una danza también moderna dentro de, eh, pero una danza no como la que nosotros podemos asociar a lo popular. Y miren, a mí me causa mucha gracia asociarlo mucho a lo moderno, ¿verdad? Porque hoy en día vemos algunas personas, ¿verdad? Que bailan, dice que bailan reggaetón, que bailan perreo, que bailan quebradita, que bailan, etcétera. Malo no es, no, no estoy diciendo que sea malo, sino, o sea, que se asemeja parte, ¿verdad?, de una danza, pero que, o sea, tiene mucha distinción a los sectores a los cuales está establecido, porque, por ejemplo, también, si usted lo ve desde la forma contextual en nuestro ambiente social, pues usted sabe que una danza, ¿verdad?, también es la que establecen la parte del sector maya. Ellos danzan, ¿verdad? Un son o danzan un vals. Entonces vea cómo se establece, ¿verdad? De lo antiguo a una fase moderna y que yo estoy estableciéndolo de una fase moderna generalizada, ¿verdad? Entonces, la danza en el ballet como tal. Y lo que les decía, ¿verdad? Hoy en día vemos a un ballet moderno ejecutando piezas musicales, pues ya, sumadas con otros ritmos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver los resúmenes o ciertos videos o cortos, ¿verdad? Que muestran, por ejemplo, del Rey León, ¿verdad? En una música teatral ya se establece, ¿verdad? Esa parte. La danza es un arte de naturaleza expresiva, corporal, constituida por movimientos rítmicos del cuerpo. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Es el cuerpo el que tiene ese movimiento acompañados claramente, claro está, ¿verdad?, de música. Actualmente se considera una de las artes escénicas y aquí ya le dimos otro elemento, ¿verdad?, para introducir, porque cuando ya hablamos del arte escénico era lo que yo le hacía mención, ¿verdad?, a lo del Rey León, solamente que esto ya es sobre una forma escénica musical como tal. Y luego tenemos a la literatura.
Muy bien. Entonces tenemos dentro de la literatura, dice, están las bellas artes de literatura, se refiere al arte de la palabra escrita. En este caso, regida por las formas de la poesía, la narrativa, el ensayo y el teatro. Estos cuatro géneros literarios son la base fundamental de la literatura: la poesía, la narrativa, el ensayo y el teatro. ¿Que cada uno va a tener un subgénero? Sí, pero estos son los elementos y la base de la literatura. Y nosotros le damos un poquito de mayor relevancia a esta parte de la poesía, porque recordemos nosotros que la poesía fue un elemento fundamental desde el inicio de los siglos en el hombre, porque se recuerdan ustedes de la poesía lírica. En este caso, la poesía lírica, pues no nos hace más que la mención, ¿verdad?, de aquella poesía que el guerrero llegaba a crear en algún momento. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado de la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Es un género literario que pareciera que fuera un resumen, ¿verdad?, de muchas historias que en su momento fueron líricas. ¿Y por qué se llaman líricas? Voy a asociarlo con lo moderno. Tal vez en algún momento usted vio la película de Robin Hood, y la película de Robin Hood establece, ¿verdad?, que había un hombre llamado el Pequeño Juan, y él cantaba con su pequeño arpa, ¿verdad? Y decía, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Nosotros somos, grandes guerreros y nos gusta, darle a los pobres, etcétera, ¿verdad? Un decir. Y lo mismo pasaba, ¿verdad? Cuando aquella persona en la antigüedad se iban a pelear a las guerras, y entonces regresaban cansados. Si habían ganado, pues iban a estar felices; si habían perdido, pues estaban tristes. Entonces no faltaba más de algún guerrero, ¿verdad?, que cantara: esta noche ganábamos la batalla gracias a los dioses. O sea, era un canto improvisado de la batalla, de la hazaña, de lo que había acontecido. Pero no va a pensar usted, ¿verdad?, que ahí estaba la persona con el ecualizador, ¿verdad? Y ver que la melodía tuviera un fin, o que la melodía tuviera, ¿verdad?, un ritmo específico. No, o sea, era algo que se iba a desarrollar en aquel entonces. Luego se establece, ¿verdad?, que la parte de la poesía pues ya cambia, ¿verdad? También hace alusivo a algún personaje, a una musa. Nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, siempre asociamos a tres principales elementos la poesía. Uno, porque hacemos representativo la belleza, por ejemplo, el reconocimiento a la madre, al padre o al amor. Casi que esos son los elementos que se utilizan mucho dentro de este sistema. Y luego que dentro de los otros elementos que nosotros concebimos, ¿verdad? La naturaleza, a situaciones como esas, pero más es enfocado a un ser humano, al amor, a la madre, al padre, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, a todo lo que compete a la naturaleza, pero todo estructurado bajo ciertos principios y reglamentos, ¿verdad? En versos, en prosas, en rimas, este, en situaciones, ¿verdad?, de palabras rebuscadas porque son estéticas, porque son bonitas. Entonces, hay un elemento, ¿verdad?, para cada uno de de estas 7, ¿verdad?, bellas artes. Y la última, que sería el cine. El cine o la cinematografía, ¿verdad?, es última de las bellas artes agregadas dentro de estas categorías. En este caso, el cine o cineasta, ¿verdad?, es algún modo de otras artes que se añaden a través de los recursos técnicos, y por eso es la última, ¿verdad?, porque ya es un elemento tecnológico que se está adhiriendo. Yo les decía en su momento, ¿verdad? Si bien es cierto, esta disciplina es la más reciente, porque en algún momento nosotros, les decía, podemos observar, ¿verdad?, aquellos artículos o aquellos elementos que manifiestan, por ejemplo, en blanco y negro, ¿verdad?, que era parte de esa situación que nosotros, bueno, perdón, no nosotros, el hombre fue experimentando, ¿verdad?, hasta que empieza a descubrir otros elementos como tal. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. De mi parte no, señor, muchas gracias. Gracias, Elena, a ti por responder como siempre. Muy bien, entonces, pues aquí concluimos lo que compete a nuestro tema para el día de